Ahí se está grabando y está compartido. Ya. Entonces, habíamos visto los presupuestos de procedencia de los recursos, que son cuestiones que concurren o no concurren, y los requisitos, que son cuestiones o cargas que ustedes el día de mañana tienen que cumplir. Y que oportunamente los vamos a volver a ver, pero ya aplicado a cada recurso en particular. Cada presupuesto y cada requisito del respectivo recurso de carácter civil que tenemos que estudiar conforme al módulo. Ahora nos toca ver también en aspecto general, dentro de la teoría general de los recursos en proceso civil, cuáles son los efectos que producen los recursos una vez que nosotros los interponemos en el respectivo procedimiento. Siempre el móvil, la motivación o la intención que nosotros tenemos para impugnar una resolución judicial, obviamente porque esta nos causa un agravio o un perjuicio, es porque queremos impedir su vigencia y su eventual cumplimiento, y porque tenemos la esperanza o la intención de eventualmente obtener su modificación o su invalidación y posterior modificación. O sea, son básicamente siempre las dos intenciones o las dos motivaciones que uno tiene al momento de recurrir. Evitar que se cumpla y eventualmente obtener su modificación. Pero los recursos básicamente producen dos efectos, que también algo los mencionamos cuando hablamos de la clasificación de los recursos procesales. El primero es el denominado efecto devolutivo, que consiste básicamente en la traslación de competencia del tribunal que va a conocer el determinado recurso. Cuando un recurso se dice que produce el efecto devolutivo, significa que ese recurso lo va a conocer el Tribunal Superior Jerárquico del que dictó la determinada resolución judicial. Por ejemplo, el artículo 186 dice que el recurso de apelación tiene por objeto obtener del Tribunal Superior respectivo que enmiende con arreglo a derecho la resolución del inferior. Y el 197, que se refiere obviamente al mismo recurso de apelación, dice en la parte segunda que el tribunal remitirá electrónicamente al tribunal de alzada copia fiel de la resolución apelada, del recurso y todos los antecedentes que fueren pertinentes para un acabado pronunciamiento sobre este. Eso es lo que implica básicamente el efecto devolutivo, que el superior jerárquico va a proceder a conocer ese recurso correspondiente. También se dice que el efecto devolutivo es de la esencia de ciertos recursos. Por ejemplo, el efecto devolutivo, como lo vamos a ver en su oportunidad, es de la esencia del recurso de apelación. No existe un recurso de apelación que no produzca el efecto devolutivo. Por lo tanto, no existe un recurso de apelación que no sea conocido por un tribunal superior jerárquico. Los recursos de casación, por ejemplo, también producen el efecto devolutivo, porque los conoce el superior jerárquico. Los recursos de nulidad en materia laboral y en materia penal también producen este denominado efecto devolutivo. Pero, por ejemplo, el recurso de reposición, que lo conoce el mismo tribunal que dictó la resolución, no produce el efecto devolutivo porque no lo conoce un tribunal distinto y superior del que dictó la resolución. Hay ciertos autores que utilizan para referirse a estos recursos que no producen el efecto devolutivo, utilizan el concepto de remedios procesales. Dicen que la reposición no sería un genuino recurso procesal, sino que sería un remedio procesal, y que la aclaración, rectificación o enmienda, que también la conoce el mismo tribunal que dictó la resolución, tampoco sería un recurso, sino que sería un remedio procesal. Eso solo como nota, como dogmática o al margen. ¿Su solicitud de reconsideración produce efecto devolutivo? ¿No? No, No, porque la conoce el mismo tribunal, el mismo profesor que dictó la resolución y no un superior jerárquico.
Y sería un recurso o un remedio procesal, la reconsideración. Un remedio. Un remedio porque no produciría el efecto devolutivo. Ya, se entiende el efecto, ¿cierto? El efecto devolutivo lo único que hace es que la competencia para conocer ese recurso le corresponde al superior jerárquico del que dictó la resolución que usted está impugnando. Y la gran mayoría de los recursos producen este efecto de carácter devolutivo. Ahí está la gracia también del recurso, que lo conozca un tribunal distinto, igualmente independiente e igualmente imparcial, pero distinto, de forma de poder optar a un criterio y a un razonamiento distinto y de eventualmente, obviamente, poder obtener una modificación de esa sentencia. Porque los recursos que no proceden a este efecto devolutivo, obviamente la posibilidad de obtener su modificación, de cambiar el criterio del tribunal, francamente es mucho más difícil que los que sí producen este efecto devolutivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. El segundo efecto, que también es de los más relevantes junto al devolutivo, es el denominado efecto suspensivo, que como el nombre lo dice, busca impedir que se ejecute esa resolución judicial que usted está impugnando. Por ejemplo, 181 dice que los autos y decretos firmes se ejecutarán y mantendrán desde que adquieran este carácter. Es decir, el auto y decreto firme se puede ejecutar, pero no se puede ejecutar mientras no tenga el carácter de firme, ¿cierto? Eso es lo que se desprende del artículo. ¿Y qué impide que una resolución obtenga el carácter de firmeza? Dice que los autos y decretos firmes se ejecutarán y mantendrán desde que adquieran este carácter. Es decir, que los que no están firmes no se pueden ejecutar, no se pueden cumplir. Y bueno, ¿qué acto por excelencia impide que una resolución se encuentre firme? Recurso. La interposición de un recurso, en este caso el recurso de reposición. El 183, que se refiere a la aclaración, rectificación o enmienda, dice que hecha la reclamación, o sea, la aclaración, rectificación o enmienda, podrá el tribunal o pronunciarse inmediatamente o después de ir a la contraparte, y mientras tanto suspenderá o no los trámites del juicio o la ejecución de la sentencia. Aquí queda el criterio del tribunal si suspender o no la ejecución de la sentencia. Es decir, la aclaración, rectificación o enmienda puede o no puede producir el efecto de carácter suspensivo. Y quizá el más importante se refiere, o el más ejemplificador, se refiere al 191, que se vincula a la apelación, y dice que cuando la apelación comprenda los efectos suspensivos y devolutivos a la vez, se suspenderá la jurisdicción o la competencia del tribunal inferior para seguir conociendo de la causa. Y si se suspende la competencia del tribunal inferior para seguir conociendo la causa, obviamente se suspende su competencia para poder ordenar la ejecución de esa sentencia. Que habla de suspensión de cumplimiento y suspensión de competencia. ¿Se entiende el devolutivo y el suspensivo, no? Sí, profe. Ya. ¿Y se acuerdan cómo se llaman esas resoluciones judiciales que se podían cumplir no obstante la interposición de un recurso en su contra? Que pese a que existía una apelación vigente, por ejemplo, aún así se podía ordenar su cumplimiento. Ya eran las resoluciones que causan ejecutoria. Ya. El otro efecto, y como lo dijimos hace un minuto, es que los recursos, la interposición de un recurso, evita que la sentencia adquiera firmeza. Según el 164, la sentencia que se impugna no va a estar firme hasta el recurso que usted interpuso
sea resuelto, sea devuelto al tribunal inferior y el tribunal inferior notifique el cúmplase respectivo. 74. Dice, se tendrá firme o ejecutoria una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en su contra, y en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la manda a cumplir una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de un recurso sin que se haya hecho valer por las partes. Miren, la primera hipótesis para que una sentencia se encuentre firme es cuando esta se notifica y no procede ningún recurso en contra de ella. Es decir, cuando la ley indica que X resolución es irrecurrible, es decir, no procede ningún recurso en su contra. Tan pronto se notifica esa resolución, la resolución va a estar firme. Esta primera hipótesis se entiende, ¿no? Lo tuvieron que haber visto en Proce 2, en juicio ordinario. Sí, profe, sí se entiende esa parte. Ya. Aquí los recursos son improcedentes o inadmisibles. Improcedentes. Bien, aquí el recurso es de recurso alguno. Bien, en caso de improcedencia. Luego dice, en caso contrario, es decir, en el caso de que sí procede un recurso y usted dedujo ese recurso, la resolución va a quedar firme desde que se notifique el decreto que la manda a cumplir una vez que terminen o una vez que se resuelvan esos recursos. Es decir, usted presentó un recurso de apelación contra la sentencia definitiva que dictó un juzgado de letra. Ese recurso de apelación, ¿quién lo va a conocer y fallar? La Corte de Apelación. Ya. Y una vez que la Corte de Apelaciones resuelva ese recurso de apelación, en ese mismo minuto, ¿la sentencia va a quedar firme? No, profe, como dice ahí, tiene que estar notificada. Sí, tiene que estar notificada, pero lo que se notifica no es la resolución que falló su recurso, es la notificación del denominado cúmplase. No sé si alguna vez lo escucharon. Sí, profe. La Corte de Apelaciones va a fallar su recurso de apelación, por ejemplo, lo va a acoger, pero ese expediente, esa carpeta electrónica que la tiene la Corte de Apelaciones, tiene que volver al tribunal inferior, que es el tribunal que está conociendo del juicio. La Corte solamente está conociendo su recurso de apelación, pero el juicio es conocido por el tribunal inferior. Esa carpeta se devuelve y ese tribunal inferior, el que conoció el juicio en primera o única instancia, es el que tiene que ordenar su cumplimiento. Y para ello dicta un decreto que se denomina en la práctica cúmplase. Cuando se notifique ese decreto, se entiende que la resolución va a estar firme. Hasta ahí se entiende, ¿no? Esta segunda hipótesis, ¿se entiende cómo funciona? Sí, profe. Ya. Y la última, la tercera hipótesis en que una sentencia queda firme, es cuando proceden recursos contra la sentencia, pero transcurren los plazos y usted no los presentó, no hizo valer el recurso, no interpuso el recurso. ¿Aquí es un presupuesto o un requisito? Un requisito, profe. Bien, un requisito que se refiere al orden consecutivo legal o a los plazos fatales que uno tiene para interponer un recurso. En este caso usted tenía un plazo determinado para interponerlo, no lo hizo, plazo fatal, precluye inmediatamente su facultad para interponer el determinado recurso. Y bueno,
Y lo otro es que las sentencias firmes, o las sentencias que están firmes y ejecutoriadas, ¿qué es lo que no admiten en su contra? Las sentencias firmes no admiten recursos. No admiten recursos. Bien. Ya. Y el otro efecto es que el procedimiento continúa. Cuando usted interpone un recurso contra una sentencia, ese procedimiento no termina, y ese procedimiento continúa, pero con la expectativa de obtener una resolución distinta. Ya sea porque va a obtener la enmienda a esa resolución, o porque va a obtener la invalidación de esa resolución y una posterior dictación de una nueva sentencia. Al final lo que usted consigue a través de un recurso es obtener un nuevo grado de conocimiento que puede ser más o menos amplio, pero dentro del mismo proceso o dentro del mismo procedimiento. ¿Alguien sabe por qué este grado de conocimiento nuevo que permite el recurso puede ser más o menos amplio? Que algo dijimos en la semana anterior, de por qué la revisión podía ser más o menos amplia. Profe, puede ser por Dígame. eso que había dicho de que habían recursos que permitían conocer solamente el derecho y otros que permitían, digamos, conocer de los hechos y el derecho. Sí, precisamente. Por ejemplo, la apelación es un recurso que permite un grado de conocimiento amplio, porque permite revisar los hechos y el derecho que se discutió al respecto. En cambio, los recursos de nulidad o los recursos de casación permiten una revisión mucho más restringida, mucho menos amplia, porque solamente permitirían revisar aspectos de carácter jurídico o aspectos de carácter de vicios de derecho. Entonces, por eso el procedimiento continúa con una expectativa de modificar la sentencia en un nuevo grado de conocimiento que puede ser más o menos amplio dependiendo del medio de impugnación que usted dedujo a su respecto. Pero todo esto se da dentro de un mismo procedimiento. Podrán ser tribunales distintos, superiores jerárquicos, pero todos un mismo procedimiento. Usted no abrió un nuevo procedimiento de revisión, sino que simplemente un nuevo grado de revisión, pero dentro del mismo procedimiento en concreto. Ya. ¿Dudas sobre los efectos? Después, obviamente, vamos a estudiar los efectos que produce cada recurso civil. No, profe. Ya. Los principios. También hay ciertos principios o ciertas reglas básicas del sistema procesal civil, que tampoco están ordenados orgánicamente en el Código de Procedimiento Civil, sino que la doctrina los desprende de la reacción dispersa que tiene el Código de Procedimiento Civil. La primera es la regla de la jerarquía, que básicamente implica que los recursos son conocidos, salvo excepciones, son conocidos por el superior jerárquico. Ya vimos el artículo 186 respecto del recurso de apelación, que son conocidos por el superior jerárquico, y el 776 respecto de los recursos de casación, que también los conoce el superior jerárquico del tribunal que dictó la resolución correspondiente. Que se parece mucho a la regla del grado o a la regla de la jerarquía como regla general de la competencia, que establecía que una vez que se radicaba la competencia en el tribunal inferior, quedaba inmediatamente fijada o radicada la competencia en el tribunal superior, que iba a conocer del respectivo recurso de apelación. Esa es la regla general, porque como vamos a ver, hay ciertos recursos que son conocidos por el mismo tribunal que dictó la resolución, por ejemplo, la aclaración, rectificación o enmienda o el recurso de reposición. Y esa sería como el primer principio o la primera regla del sistema recursivo en materia procesal civil. Como regla general, los recursos son conocidos por el superior jerárquico del tribunal que dictó la resolución. La segunda regla, el segundo principio que se reconoce, sin perjuicio que se debate,
es que dicen que el sistema recursivo tiene que garantizar la doble instancia. ¿Se acuerdan qué es la instancia? El momento en que conoce el tribunal. No el momento, es un grado de conocimiento, se podría hablar de un momento porque uno se le viene a la mente la alusión de la primera o la segunda instancia. Pero, por ejemplo, un juicio civil, el juzgado de letra va a conocer en primera instancia. La Corte de Apelaciones va a conocer en segunda instancia. Y la Corte Suprema conocerá en tercera instancia, ¿no? O este momento de conocimiento, este grado de conocimiento que constituye la instancia, tiene algo adicional que la permite diferenciar de otros grados de conocimientos que no son una instancia. Porque se habla de primera instancia, segunda instancia, única instancia. La implementación de nuevos de hechos y derechos. Ay, perdón, profe. Implementación de hechos a la instancia. La revisión de hecho y de derecho. Claro, porque me acuerdo que la casación, por ejemplo, no consta como instancia porque solamente se conoce del derecho. Sí. En el caso. Obviamente, la instancia es un grado de conocimiento, pero es un grado de conocimiento que permite revisar o discutir hechos y derechos. Entonces, cuando se habla que un procedimiento está siendo conocido en primera instancia, ahí se está conociendo del hecho y del derecho. Y en segunda instancia, también se está volviendo a revisar los hechos y el derecho. Pero, por ejemplo, el mismo caso, el juzgado de letra va a conocer en primera instancia, en un juicio civil, usted va a discutir hechos y derechos. Va a interponer un recurso de apelación, va a abrir la segunda instancia. La Corte de Apelaciones respectiva también va a conocer de hechos y derechos, una revisión amplia, una revisión integral. Pero contra la sentencia que dicte la Corte de Apelaciones en segunda instancia, no procede nuevamente la apelación, sino que solamente proceden los recursos de casación. Y los recursos de casación no generan una nueva instancia, es decir, no generan una tercera instancia. Generan otro grado de conocimiento, pero de carácter más restringido, porque como dijo el compañero, solamente se puede discutir sobre el derecho. Entonces la Corte Suprema, cuando está conociendo un recurso de casación en el fondo, no está conociendo en una tercera instancia, ni en ninguna instancia. Simplemente está conociendo de un grado de conocimiento más restringido que solamente le permiten revisar el derecho. Nuestro procedimiento civil se estructura en una doble instancia, es decir, la procedencia de la apelación y la posibilidad de revisar los hechos y el derecho. Pero el procedimiento penal y el procedimiento laboral se estructuran sobre juicios de única instancia. Es decir, usted solamente ante el tribunal inferior puede discutir hechos y derechos. Pero cuando usted interpone un recurso de nulidad y pretende que se realice un nuevo examen, ese nuevo examen solamente se va a restringir a los aspectos jurídicos, a los aspectos de derecho. Es decir, no se genera una segunda instancia. Y hay muchos que dicen, muchos que sostienen que la doble instancia forma parte del racional y justo procedimiento, porque solamente la doble instancia permite una revisión integral de lo que se discutió ante el tribunal inferior. Ya. ¿Se entiende la instancia, cierto? El concepto de instancia es un grado de conocimiento, es una oportunidad de conocimiento, si se quiere decir, pero de hecho y de derecho. ¿Hasta ahí ok, o no? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, los recursos de nulidad que solamente permiten revisar derecho, ¿constituyen una nueva instancia? No. Ya. Entonces, si yo les pregunto si un recurso de nulidad, los recursos de nulidad, ¿se conocen en segunda instancia?
No. No, porque como no revisan hecho y derecho, no generan una nueva instancia, ni una segunda instancia, ni una tercera instancia. Ya, al menos en nuestro actual, Profe, dígame. me quedó una duda eso sí con la pregunta que generó al principio, sobre que ya, por ejemplo, si la Corte de Apelaciones está en conocimiento y eso sería segunda instancia. El Luego, conocimiento de una apelación. claro, ¿y qué vendría siendo la Corte Suprema si toma conocimiento de ello? ¿Sería No, instancia, no sería instancia? no, es que si la Corte Suprema toma conocimiento, es que depende a través de qué medio toma conocimiento la Corte Suprema. Porque si estamos en un procedimiento civil, en que va a tomar conocimiento a través de un recurso de casación, eso no es una instancia, es un grado de conocimiento más restringido que solamente le permite conocer del derecho. Pero si nosotros nos vamos a otro procedimiento, por ejemplo al recurso de protección, los recursos de protección, ¿quién los conoce? Las cortes de apelación, ¿o no? Las cortes de Sí. apelaciones conocen los recursos de protección en primera instancia. Ujú. Eso quiere decir que contra la sentencia que dicte la Corte de Apelaciones, conociendo de un recurso de protección, procede el recurso de apelación. Y ese recurso de apelación lo va a conocer la Corte Suprema. Y esa sí va a ser una segunda instancia, porque la apelación le permite al Tribunal Superior revisar hechos y derechos. Y eso es lo que constituye la instancia, una revisión o una discusión de hechos y derechos. Entonces depende en realidad del procedimiento. Por regla general, los recursos de apelación son conocidos por las Cortes de Apelaciones. Pero hay ciertos procedimientos, por ejemplo como el recurso de protección, en que excepcionalmente la Corte Suprema va a entrar a conocer de un recurso de apelación. Pero aún así, sería solamente una segunda instancia, no sería una tercera instancia, porque pasamos de la Corte de Apelaciones a la Corte Suprema. Ahí se entiende, ¿no? Sí, profe, gracias. Ya, ya. Ya. El tercer principio o regla que se dice que tiene el sistema de recursivo civil es el principio de preclusión, que básicamente ya todos lo saben que los recursos tienen establecido un plazo de carácter fatal y si no se cumple con ese plazo, su facultad de interponer el recurso precluye. Y eso se vincula con el orden consecutivo legal. Ahí se cita el artículo 189, que era el caso del recurso de apelación, que tiene un plazo de 5 o 10 días hábiles para interponerse. Si usted no cumple, su facultad precluye y la sentencia adquiere el carácter de firme. Porque una sentencia no puede estar pendiente eternamente, sino que por certeza y seguridad jurídica, eventualmente esa situación de incertidumbre tiene que terminar. Y eso se hace con el establecimiento de plazos para cada recurso procesal en concreto. Hay otra institución que también debieron haber visto que se denomina acumulación eventual. No sé si alguien recuerda qué significa la acumulación eventual. Que existe en materia recursiva, existe en materia de incidente, existe en materia de ciertas excepciones también. La acumulación eventual implica que hay ciertos casos en que el legislador exige que dos o más actuaciones se realicen en una única y misma oportunidad, y no de forma sucesiva. Es decir, si usted tiene que realizar dos actos procesales, los tiene que realizar conjuntamente, porque si realiza uno primero, todos los que vienen después precluyeron su oportunidad para realizarlo. ¿Alguien se acuerda de alguna situación así o no? En que el legislador le exige que todas las actuaciones que usted tenga que realizar, las realice conjuntamente y en un mismo escrito. Porque si no lo hace así, la segunda va a ser considerada de carácter extemporánea, precluida o inadmisible. La fase probatoria, profe. La probatoria es precisamente desconcentrada, muy dispersa, de hecho. Mm. Pero ahí, Profesor, dígame. la presentación de
Excepciones dilatorias, por ejemplo. Las dilatorias tienen que ir todas en un mismo escrito. Usted no puede presentar una al día 1 y otra al día 3, 4, 5, sino que todas en un mismo escrito. La demanda reconvencional, ¿dónde tiene que ir la demanda reconvencional? ¿Conjuntamente con qué otro escrito? Con la contestación, profesor. Con la contestación. Y en materia recursiva también hay situaciones similares. Por ejemplo, el 318 permite la interposición conjunta de reposición y apelación contra la resolución que recibe la causa prueba. Pero tienen que interponerse conjuntamente, una en subsidio de la otra, pero en el mismo escrito. Yo no puedo deducir reposición y en escrito aparte la apelación, sino que tienen que ir conjuntamente y en un mismo escrito. Bueno, el 319 en realidad me equivoqué. 19. Las partes podrán pedir reposición del tercero día de la resolución a que se refiere el artículo anterior. Y el inciso tercero, la apelación en contra de la resolución del artículo 318 solo podrá interponerse en el carácter de subsidiaria de la reposición pedida y para el caso que ésta no sea acogida. Es un caso de acumulación eventual. Tiene que deducir reposición y apelación en el mismo escrito. El 770 regula la procedencia conjunta de la apelación y la casación, y también indica que tanto la apelación como la casación tienen que deducirse conjuntamente y en un mismo escrito, y no uno después del otro en escritos separados. ¿Dudas? Ya. Otro principio. ¿Han escuchado de la prohibición de reformatio impeius o la prohibición de reformar en perjuicio? No, profe. Ya. Básicamente implica que si yo demandé por 100, me dieron 60, pero apelé y solicito 80, el tribunal está prohibido de, por ejemplo, resolver y concederme 50 o 40. El tribunal tiene prohibida empeorar las situaciones en que se encuentra el recurrente. Una prueba ustedes me piden reconsideración de una pregunta y yo revisando su reconsideración, su recurso, me doy cuenta que habían 3 preguntas que yo resolví erróneamente y que les puse que estaban buenas y en realidad estaban malas. Yo como tribunal me encuentro en la imposibilidad de perjudicar su situación como recurrente. Es decir, básicamente yo tengo que asumir mi error y no puedo perjudicar las situaciones que ustedes se encontraban. No les puedo dar menos de los que ya le di. Solamente puedo entrar a pronunciarme sobre la petición concreta que tiene su recurso. Ahí se entiende, ¿no? Sí, profe. Ya. Pero ojo que aquí, de hecho, se especifica un poco que lo que está prohibido es empeorar la condición del recurrente cuando es un único recurrente. Porque puede darse el caso que el recurrente pide que de los 60 se fijen 80, pero que exista otro recurrente que pida que los 60 se deje en 0. ¿Quién puede ser ese otro recurrente? Ese otro impugnante. El que tiene que pagarlos. Claro, el otro litigante que también sufrió un agravio. Entonces, claro, la reformatio impeius solamente funciona cuando hay un único recurrente. Yo no puedo empeorar la situación de ese sujeto que está impugnando. Yo solamente la puedo mejorar pronunciándome sobre su petición concreta. Pero si hay más de un recurrente, lo que pasa es que mi competencia como tribunal en realidad fue ampliada. Y fue ampliada por la petición de este otro recurrente. Entonces ahí yo puedo aumentar o puedo disminuir el monto de la indemnización
siempre y cuando me mantenga entre lo que me pidió el recurrente A y lo que me pidió el recurrente B. O sea, se entiende, ¿no? Pero ahí, ¿cómo tendría que fallar? Por ejemplo, ya, si me consiguieron 60 y yo estoy pidiendo 80 ahora y el ¿Ya? otro recurrente pide que no se pague, porque a él lo está perjudicando el tema de pagar los 60 y Ujú. que sea más va a ser peor. Sí. ¿Cómo debería fallar ahí el tribunal? Depende de los fundamentos de cada recurso y particularmente de acuerdo al mérito del proceso, de acuerdo a la prueba. De hecho, el artículo 60 regula lo que se denomina como el principio de congruencia procesal y básicamente implica que el tribunal tiene que fallar con el mérito del proceso. Ahí el tribunal va a tener que revisar la prueba y va a tener que ver si la prueba está más acorde con mantener los 60, por ejemplo, confirmar la sentencia del tribunal inferior, o acoger la apelación en el sentido de que el monto tendría que haber sido mayor o que el monto tendría que haber sido inferior o incluso cero. Dice que las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden a los tribunales proceder de oficio. Básicamente depende de la prueba. El tribunal tiene que volver a valorar la prueba y ver si esa prueba se ajusta a la petición del demandante o a la petición del demandado. Quizás con ese nuevo examen el tribunal llega a la conclusión de que efectivamente se le tuvo que haber concedido 80 millones de pesos. Y el tribunal acoge ese recurso. Podría llegar a la conclusión de que no, sabe que no merecía 80, no merece 60, pero tampoco 0. Puede ser que simplemente haya merecido 20. Y puede otorgar esos 20 porque se mantienen en el margen entre los 80 que pidió uno y los 0 que pidió el otro. Ahí se entiende, ¿no? Sí, profe, porque ahí, claro, no sería, o sea, claro, estaría perjudicando al que pide más, pero en el fondo Pero está no lo estoy favoreciendo al otro. perjudicando, claro, no lo estoy perjudicando por su recurso, Sí, lo sí, estoy perjudicando por el recurso a la contraria. Porque, de hecho, bueno, yo creo que a todos alguna vez nos pasó como estudiante, a mí me pasó. Uno revisa su prueba y se da cuenta que hay una pregunta que está mal corregida, que yo creo que la tengo buena y el profe me la puso mala. Pero me percaté que en otras preguntas me puso más puntos de los que yo merecía. Entonces pienso, pucha, si solicito la reconsideración por esta pregunta, que quizá obtenga 2 puntos adicionales, le voy a dar la posibilidad de que se dé cuenta del otro error en que me dio 4 puntos adicionales. Entonces, puedo ganar 2 o puedo perder 4. Entonces, ¿qué prefiero hacer yo? No pedir reconsideración, porque me expongo a un perjuicio mayor. Me expongo a que modifiquen la resolución en mi propio perjuicio como recurrente. Entonces, esto es lo que ese principio evita o me pone a salvo. O sea, evita que el tribunal de oficio entre a corregir esos 4 puntos que me concedió erróneamente y solamente lo restringe a que conozca que si yo merezco o no merezco estos otros 2 puntos que yo le estoy solicitando. Por ahí se entiende, ¿no? sí, profe. Ya. Ya. Eso, salvo que la ley lo faculte de oficio a corregir alguna situación. Es decir, aunque no sea petición de parte. Ahí, por ejemplo, el 775 dice que, no obstante los artículos tanto, pueden los tribunales conociendo por vía de apelación, consulta o casación o en alguna incidencia, invalidar de oficio la sentencia cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios a que dé lugar la casación en la forma. Es decir, yo podría haber interpuesto una apelación con el objeto que me concedan los 80 en vez de los 60, pero el tribunal de oficio constata que el procedimiento tiene algún vicio de nulidad. Y aunque yo no se lo haya pedido, aunque nadie se lo haya pedido, esta norma lo faculta para invalidar la resolución de oficio. Esa sería una excepción expresa a este principio de reforma.
Porque aunque la invalidación me afecte como recurrente, es la ley la que le está permitiendo a ese tribunal proceder de oficio. ¿Se entiende, no? Sí. En ese caso sí se podría como perjudicar, por decirlo de alguna manera, a alguien. Sí. Es, por ejemplo, que usted me pide la reconsideración de una prueba y yo me percaté que nunca publiqué la fecha de esa prueba. Entonces quedó un sinnúmero de sus compañeros sin dar la prueba porque nunca estuvo en conocimiento de que la prueba se iba a tomar en tal fecha, en tal sala y en tal hora. Siempre y cuando una norma me autorice expresamente a hacerlo. Entonces, en ese caso, aunque usted fue la única recurrente, yo puedo invalidar todo, aunque eso a usted la perjudique. Pero como usted lo dice correctamente, en realidad más tiene una excepción aparente. Pero sí, el juez puede fallar algo distinto de lo que pide un único recurrente, siempre y cuando una norma expresa lo faculta a proceder de oficio. Recuerden que en materia civil rige el principio dispositivo, el principio de pasividad. Entonces los tribunales solamente actúan a petición de parte y dentro de los límites de lo que las partes le piden. Salvo que una norma expresa lo faculte, y este es un ejemplo de una norma expresa que los autoriza a actuar de oficio, aunque nadie se lo haya pedido, aunque el recurrente no se lo haya pedido. ¿Se entiende esa situación o no? Sí, profe. Ya. Y la otra excepción, que en realidad la misma que dijimos anteriormente, se vincula cuando hay recurrentes múltiples. Si hay recurrentes múltiples, lo cierto es que la competencia del tribunal se amplía según las peticiones de todos los recurrentes y puede fluctuar entre el mínimo y el máximo que cada recurrente le pidió. Por ejemplo, entre los 0 y los 80. Y el último principio, que también en realidad lo hemos reiterado varias veces, el principio de taxatividad y unicidad, que dice básicamente que los recursos están establecidos por ley y que la misma ley determina qué resolución se puede impugnar y por qué recurso se puede impugnar. Es decir, ahí estamos en la hipótesis de los presupuestos de procedencia de un recurso. La ley me dice, ¿esta resolución se puede impugnar? Sí, y a la vez me dice cuáles son los únicos recursos que esa resolución admite. Por ejemplo, la sentencia definitiva se puede impugnar, sí, se puede impugnar, y se puede impugnar a través del recurso de apelación. ¿Procede la reposición? La reposición, no. La ley dice que es el recurso de apelación. ¿Se entendieron los recursos o no? Los principios. Sí, profe. Ya. Y ya. Y vamos a ver lo último para concluir. Ya. Lo último. No, mejor vamos. Ya sí, vamos a ver esta diapo para concluir. Ya. Lo último que se vincula también con una parte de la clasificación de los recursos que vimos, se refiere a una finalidad o objetivo del recurso. Yo lo que busco con un recurso es eliminar el agravio que una resolución me causó. Y esa eliminación del agravio, del perjuicio que se me causó, lo puedo obtener de dos formas o de dos vías. Una es que se anule, que se declare la nulidad de esa resolución judicial, o la otra es que esa resolución no se anule, pero sí se enmiende o se modifique. El 764 dice, por ejemplo, que los recursos de casación se conceden para invalidar una sentencia. En cambio, el 187, cuando habla de la apelación, dice que tiene por objeto enmendar con forma de derecho una resolución judicial. Ambos persiguen eliminar el agravio del recurrente, pero lo hacen de manera distinta. Uno busca anular la resolución, invalidarla, y otro simplemente busca enmendar una resolución que es en principio válida.
Los primeros, estos recursos que persiguen eliminar el agravio por medio de la nulidad, generalmente se basan en que esa resolución omitió cumplir con requisitos de validez de ese acto procesal, que es la resolución judicial. También puede ser que la resolución en sí es válida, pero emana de un procedimiento que está viciado o de un procedimiento nulo. O puede ser que el procedimiento es válido, la resolución formalmente es válida, pero se cometió una errónea aplicación de la ley o una errónea aplicación del derecho. Todas estas causales, o todas estas situaciones, son causales de los recursos de casación. Y los recursos de casación persiguen precisamente la nulidad o la invalidación de la sentencia. El 764 dice que el recurso de casación se concede para invalidar una sentencia en los casos expresamente señalados por ley, un recurso extraordinario, solamente en los casos, solamente en las causales que indica la ley. Por ejemplo, el recurso de casación en el fondo, 767, procede cuando en la sentencia se haya pronunciado con una infracción de ley, que era básicamente la causal que vimos acá, una errónea aplicación del derecho. 768, casación en la forma, ha de fundarse precisamente, es decir, tiene que tener como motivo causal precisamente las siguientes causales: haber sido pronunciado por un tribunal incompetente o integrado en contravención a la ley, un vicio de nulidad, un tribunal incompetente, ya sea absoluta o relativamente. Haber sido pronunciada una sentencia con la concurrencia de un juez implicado. ¿Se acuerdan qué son la implicancia o no? ¿Qué garantía básica afecta la implicancia y la recusación? Sí, que era, o sea, que no iba a ser imparcial. La imparcialidad. Y eso es obviamente un procedimiento viciado. O sea, hay un tribunal que no está compuesto conforme la ley lo ordena. En haber sido dado por ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes o extendiéndolo a puntos no sometidos a la decisión del tribunal. Infracción del principio dispositivo. El tribunal falló algo que las partes no le pidieron o falló más de lo que las partes le pidieron. También es un vicio de nulidad. En haber sido la sentencia pronunciada con omisión, con falta de cualquiera de los requisitos del 170. ¿Qué regulaba el 170 que lo dijo un compañero por ahí? La sentencia. Los requisitos de la sentencia definitiva. Por ejemplo, los fundamentos de hecho y de derecho. Si concurre alguno de estos vicios, lo que tiene que hacer el tribunal es invalidar esa sentencia. Y la regla general es que cuando se acoge un recurso de nulidad, un recurso de casación, y se invalida la sentencia, opera la denominada regla del reenvío. Eso significa que el tribunal que acogió el recurso no dicta él mismo la sentencia de reemplazo, la nueva sentencia, sino que tiene que reenviar el expediente, la carpeta electrónica, al tribunal inferior no inhabilitado, para que ese tribunal vuelva a dictar una sentencia conforme a derecho. Es decir, la sentencia la dictó el juez de letras, el recurso lo conoce la Corte de Apelaciones, el recurso lo acoge la Corte de Apelaciones, la sentencia la invalida la Corte de Apelaciones, pero ¿quién dicta la sentencia de reemplazo o la nueva sentencia respecto del juicio? ¿La Corte de Apelaciones o el juzgado de letras? La Corte de Apelaciones. No, el juzgado de letras. La Corte de Apelaciones tiene que reenviar el expediente de la carpeta electrónica al tribunal que estaba conociendo del juicio, para que el mismo, pero un juez no inhabilitado, dicte la sentencia. 786. Esta es la regla general, porque tiene importantes excepciones. Pero en los casos de la casación en la forma, la misma sentencia que declarará la casación determinará el estado en que quede el proceso, el cual se remitirá para su conocimiento al tribunal correspondiente. Este tribunal es aquel a quien tocaría conocer del negocio en caso de recusación del juez o jueces que pronunciaron
la sentencia. ¿Se entiende el reenvío, no? ¿O tienen dudas? Miren, si ustedes solicitaran una invalidación, una nulidad de una prueba que se toma en este módulo, y esa solicitud de invalidación, ese recurso de casación o de nulidad, lo conoce el superior jerárquico, por ejemplo, el director del departamento. Y el director de departamento dice, sí, efectivamente se incurrió en un vicio, hay que anular toda la prueba. Y la prueba hay que tomarla de nuevo. Es decir, la nota no la otorga el director del departamento, sino que obliga a hacer una nueva prueba, una nueva evaluación. Esa evaluación, ¿quién la toma? ¿La tomo yo? O sea, el profesor inferior, ¿o la toma el director del departamento? El profesor inferior. Sí, el director lo que hace es reenviar los antecedentes nuevamente al tribunal inferior, que no podría ser yo porque yo ya emití mi pronunciamiento con conocimiento de los hechos de la causa, sino que tendría que ser otro profesor no inhabilitado y se tendría que volver a hacer la prueba. Es decir, la Corte de Apelaciones reenvía el expediente al tribunal inferior para que se vuelva a dictar sentencia definitiva. Y si el vicio se produjo durante el procedimiento, por ejemplo, no se notificó nunca al demandado de la demanda, el procedimiento se tiene que retrotraer hasta ese momento, notificarlo y hacer todo el procedimiento nuevo. ¿Ahí se entiende mejor o no? Sí, profe, se entiende. Ya. Un minuto. Ya. Y lo último, o sea, lo otro son los recursos que buscan eliminar el agravio, pero a través de la enmienda. Aquí estamos frente a resoluciones que cumplen todos los requisitos de validez, procedimientos que cumplieron con todos los requisitos de tramitación, con todos los requisitos de validez, pero simplemente yo no obtuve lo que pretendía. Entonces lo único que quiero es que esa resolución se enmiende y se modifique. No quiero que se invalide, simplemente quiero que se vuelva a revisar y que se adopte una decisión distinta. Y aquí la gracia es que no hay reenvío. Aquí esta nueva decisión, esta modificación o enmienda de la resolución, la dicta el mismo tribunal que acogió el recurso. Entonces, en el ejemplo del director del departamento, si ustedes presentan una apelación de una prueba y esa apelación la conoce el director del departamento, ¿quién procede a revisar la prueba y a corregir su respuesta? ¿El director del departamento o un profesor inferior? El director. El director. El mismo tribunal que conoció el recurso procede el mismo a enmendar la resolución. Aquí no hay reglas de reenvío. Aquí la sentencia de reemplazo la dicta el mismo tribunal que acogió el recurso. ¿Dudas? Miren, yo sé que la materia es un poco abstracta mientras no se entra a analizar cada recurso en concreto, pero esto es lo que forma parte como de la teoría general. Después van a haber enmienda, nulidad respecto de cada recurso, suspensivo, devolutivo respecto de cada recurso, y probablemente ahí sí se va a poder aterrizar un poco más la materia. Un poco para su tranquilidad. ¿Dudas, consultas? No, profe. Está todo claro. Pero la verdad, yo sé que reconozco en todo caso que la materia es un poco abstracta siempre en la primera parte general, pero así es la verdad. Bueno, entonces yo les dejé el taller número 2 en Educandus y nos veríamos la próxima semana a la misma hora.
La primera hora obviamente va a ser para revisar el taller número 2, igual que lo hicimos en esta sesión, y partiríamos las clases en el bloque 2 y en el bloque 3. Nos queda solamente muy poco en la parte general, y ahí ya empezaríamos con el análisis del recurso de reposición y la aclaración, rectificación o enmienda. ¿Ok? Profesor, disculpe, una pregunta súper chiquitita. ¿Hay algún manual como para ir leyendo y complementar con el curso? Sí, entiendo que el ayudante se lo iba a facilitar, que era el manual de recursos procesales del profesor Palomo, Sí, con Andrea sí, Porgalí sí, y sí, Gonzalo sí, Cortés. sí, Siempre y perdón, cuando sea la lo envió, segunda lo envió. edición. Si es ese y la segunda edición, no hay ningún problema. Ya, profe, perdón si yo me perdí en eso, gracias. No, no hay problema. Ya, entonces nos vemos el martes a las 3:30. Chao, profe. Chao, profe. Ah, profe, que Profe, esté bien. gracias. Chao, Chao,